Eh, ya hemos presentado a Roberto, también les vamos a dejar las redes sociales de Roberto para que puedan conectar con él, su correo sobre todo, y también dónde pueden encontrar más de él y cómo pueden descargar su ebook. Sin más, Roberto, el espacio es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias Malú. Muchas gracias a ustedes, a TMP, por la invitación, por estar acá, por invitarnos a este evento que para nosotros es maravilloso, es completamente enriquecedor también y queremos que también sea la misma experiencia para quienes nos están oyendo desde casa, en sus hogares o algunos caminos de vuelta a casa después de una jornada laboral. Bueno, quisiera partir con una pregunta clave esta exposición. En los próximos 45 minutos vamos a transformar pedacitos de ustedes en éxito. Vamos a lograr en conjunto, y para eso necesito que ustedes nos ayuden desde casa, ingresando al chat, enviando comentarios o las preguntas finales, para que puedan descubrirse a sí mismos y poder levantar ciertos criterios que de seguro les van a encantar. Quiero hacerles la siguiente pregunta. Más del 85% de las personas del planeta Tierra están insatisfechas en su lugar de trabajo. Y eso dicta mucho de cómo vivimos en la actualidad de las organizaciones. Mi nombre es Roberto del Pino, soy coach profesional, como comentaba Malú, estoy certificado por las dos más grandes instituciones mundiales de coaching, de acompañamiento, en procesos de acompañamiento. Tengo la licenciatura en trabajo social y tengo más de 3 años de experiencia también en procesos interventivos psicosociales. Así que conozco bien de cerca y conocemos bien de cerca también con el equipo, con Eagles Academy. Conocemos bien de cerca las particularidades de los contextos y las particularidades también de los procesos vivenciales de las personas. En primera instancia, vamos a presentar, si me ayuda el equipo, vamos a presentar la siguiente gráfica. Acá está el 85%. Quizá alguno de ustedes esté o quizás puede no estar. Y respecto de ese 85%, les voy a hacer un comentario. Probablemente muchos de ustedes en estos momentos no observan nada en esta gráfica. Hay algunas manchas de color negro, otras manchas de color blanco. Y quiero que se queden con esta imagen. Esta imagen los representa a ustedes en este momento. Y cuando terminen estos 45 minutos, o cuando en algún momento ustedes experimenten los procesos de coaching, si es que tienen el honor de poder establecerlo, de poder pagar por ellos, van a darse cuenta que hay una vaca. Finalmente somos la vaca. Esa vaca que en un principio no vimos, nos representa. Esa vaca que estaba nublada, que no aparecía, después de 45 minutos va a aparecer. Y cuando ustedes sean capaces de observar todas aquellas situaciones o cosas en su vida que no han descubierto y que no han visto, que están borrosas, las van a observar y no van a olvidar más eso. Y no van a tropezar nuevamente con la misma piedra. Esta exposición está compuesta de 3 etapas y en cada una de esas etapas tenemos unos invitados de excelencia internacional, y estos invitados nos van a especificar un poquito más sobre algunos aspectos importantes de cómo nos desenvolvemos en las organizaciones, qué pasa con los jefes, qué pasa con los nuevos líderes, cómo funciona la organización del futuro. Y en ese sentido quisiera partir por un ámbito fundamental: propósito y adaptabilidad. Quiero hacerte una pregunta, y con esta pregunta quiero que reflexiones. Esta va a ser una presentación de mucha reflexión, de mucho autoconocimiento. ¿Por qué estás donde estás actualmente? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Has llegado al trabajo actual porque alguien te dijo, mira, hay un puesto de trabajo, hay una vacante, ve? ¿Llegaste ahí porque a lo mejor quedas cerca de tu hogar y te ahorras en dinero para algún proyecto personal o familiar?
Acabas de llegar ahí porque a lo mejor alguien te invitó a esa organización y no pasaste por un proceso de selección y estás ahí porque estás cumpliendo. ¿Estás ahí porque no hay más trabajo? ¿Por qué estás donde estás actualmente en el ámbito laboral? Y la segunda pregunta que quiero que te hagas y la respondas también para que podamos trabajar durante el transcurso de esta hermosa jornada es la siguiente. ¿Qué te motiva a continuar trabajando actualmente? Es algo totalmente diferente, además, porque cómo llegas es un paso, pero es mucho más importante ahora que ya estás. A lo mejor eres estudiante, a lo mejor estás estudiando recursos humanos, a lo mejor te falta un año para salir de tu carrera, pero en este momento tienes la capacidad de poder decidir dónde ir, entre comillas. Pero si ya estás, si llevas 5 años ahí, si llevas 15, 20, 30 años ahí, ¿qué te motiva a seguir? Quiero que te cuestiones qué te motiva a seguir, para qué y por qué lo estás haciendo. Existen tres competencias clave del futuro, competencias que las organizaciones actualmente, independiente de la envergadura, la complejidad, 500 trabajadores, 100 trabajadores, 200, 5.000 trabajadores, independiente de la complejidad de estos sistemas que van mutando y que se van complementando, quiero que pongas atención en lo siguiente, que es clave. Independiente del tipo de organización o de los niveles o la jerarquía o la industria inclusive, hay una condicionante transversal que siempre está, siempre. La competencia número 1 transversal para cualquier industria, adaptabilidad. Adaptabilidad siempre está. Pero quiero que, quiero que se cuestionen esto. Quiero que se digan a sí mismos, ¿cómo yo me voy a adaptar a un cambio de líder, a un cambio de protocolo, a un cambio de proceso, a una nueva forma de trabajar, en el caso de los docentes, de los profesores, digamos, por el tema pandemia? ¿Cómo yo me voy a adaptar a esa realidad si no sé por qué estoy en este trabajo? Primero necesito resolver qué hago acá, por qué estoy acá. Yo no me puedo adaptar a un cambio, o no me puedo adaptar a una realidad diferente, o no me puedo adaptar a un cambio de metodología de trabajo, o no puedo adquirir una nueva competencia si no tengo claridad de por qué estoy donde estoy. ¿Qué hago con eso? Si hay un cambio, por ejemplo, los profesores, ejemplo que en habla hispana y en el mundo en general lo conocemos. Un profesor de la noche a la mañana tuvo que cambiar de estrategia. Le dijeron, ¿sabes qué? No hay más clases. No hay más clases presenciales, hay clases online. Computador a la casa, vamos a gestionar el computador, lo llevas a casa y tienes que hacer clases en línea. Los profesores probablemente, muchísimos, la gran mayoría al menos, tuvieron que desarrollar en un breve tiempo, sin avisar, competencias tecnológicas para poder realizar una buena clase y continuar con su trabajo. Pero, ¿cómo yo me adapto a esta competencia que tengo que desarrollar si en realidad donde estoy trabajando a lo mejor no me es relevante trabajar? A lo mejor estoy trabajando por algo que no me mueve. Y si yo estoy trabajando por algo que no me mueve, y estoy seguro que a ustedes también les pasa lo mismo, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Es una pregunta muy interesante. Ahora, otro punto clave dentro de las organizaciones, yo creo que ustedes también lo han vivido, quizás en sus procesos de licenciatura, en la universidad, cuando estaban estudiando muchos de ustedes, o los que están estudiando también lo están viviendo. Díganme ustedes si no han escuchado alguna vez la palabra misión y visión. ¿Qué es la misión? ¿Qué es la visión? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora y hacia dónde voy? ¿Verdad? Misión y visión. Centrémonos en estos dos aspectos que son relevantes, misión y visión. Imaginemos el siguiente ejemplo. Vamos a hacer una analogía muy interesante. Quizás es una realidad que a ustedes no les toca, pero imaginemos que X persona se independiza de sus padres y se va a arrendar. O un núcleo familiar se cambia de hogar, se cambia de domicilio y va a otra comuna a vivir, a otro sector, a otro territorio.
¿Qué es lo que se debería hacer si yo hago ese cambio? Preguntar el contexto, dónde voy a vivir, es complejo, hay delincuencia. Si yo llego a una casa nueva y me cambio, me voy de la casa de mis papás, llego a una casa nueva y me doy cuenta que en realidad los temas de hábito y aseo no van con mis valores y ellos a lo mejor tienen la oportunidad de bañarse 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, pero para mí el valor es tan importante que yo necesito bañarme todos los días. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago si al irme con mi familia a un sector X de un territorio X hay mucha delincuencia? Yo creo o considero que esa creencia de esas personas que delinquen, ¿las comparto o no las comparto? Si no las comparto, en primera instancia, lo que yo debería hacer es evaluar antes de irme. Por tanto, llevemos esto a la práctica, a la realidad, a las organizaciones. Yo estoy en un proceso de selección. Imaginen ustedes que están en un proceso de selección. Y en ese proceso de selección, nosotros vamos y nos va bien, resulta que nos contratan, llevamos una semana trabajando y el ambiente no era tan bueno, no era como yo lo esperaba. No tenía los beneficios que a lo mejor para mí eran importantes. Yo quería beneficios porque tengo familia, necesito los bonos cada 3 meses, o necesito que hayan beneficios alimenticios o, alimenticios o servicios, perdón, o complementarios de salud y qué sé yo. Por tanto, es bien importante que sepamos hacia dónde vamos. Si no sabemos hacia dónde vamos en lo personal, con las analogías que acabo de comentar, tampoco vamos a saber hacia dónde vamos a ir y en qué organización vamos a estar. Es muy importante saber la cultura organizacional, cómo se mueven, cómo son las relaciones interpersonales dentro de la organización, existe bonificación o no existe bonificación, cómo son los líderes que están trabajando en esa organización. Son situaciones que hay que tener en consideración al momento de tomar una elección. Así como nosotros elegimos familia, elegimos pareja, también tenemos que elegir a dónde queremos ir. Esa visión y esa misión de esa empresa nos motiva. Para que ustedes se den cuenta de la importancia de esto, les hago la siguiente pregunta. ¿Conocen la misión y visión de su organización? Probablemente no, ¿verdad? Y si es que existe, en algún momento la vieron, y es un texto de 10 líneas, tampoco queda, ¿verdad? Entonces, con esas dificultades es bien complejo que podamos sentirnos realizados y que busquemos propósito. Estamos hablando en esta primera instancia de propósito. Propósito viene luego de que yo identifico hacia dónde quiero ir en lo personal para ir en lo laboral. Ahora, quiero darles un regalo. Van a haber muchos regalos dentro de esta presentación y les van a encantar. El primer regalo que les voy a entregar es el siguiente. Lo acabo de decir. Desarrolla tu propósito personal y profesional antes de los procesos de selección para que cuando te encuentres en los procesos de selección o seas parte de esa organización, te sientas cómodo. Porque la misión y los valores que tienen o la visión que tienen a futuro o a qué es lo que quiere llegar a esa organización, si están alineados con tus criterios personales, créeme que va a ser mucho más llevadero, perdón, y se va a alinear mucho con tu propósito personal. Así que ese es el regalo, el primer regalo que quería compartirles y van a ver varios más también durante la presentación. Son muy breves, pero de verdad que van a generar un impacto en cómo ustedes están visualizando sus organizaciones y el desempeño actual que tienen. Ahora vamos a presentar a un especialista en selección estratégica de personas, él es Héctor Lillo, y afortunadamente para nosotros es un compañero más, es un integrante más de esta familia de Eagles Academy. Así que vamos a conversar un poquito con Héctor para ver cómo esto lo podemos llevar a la realidad, a la práctica, en qué consiste en el día a día, desde la mirada de un psicólogo estratega en selección de personas. Héctor, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy contento, Genial. felices, ¿o no? Bien. De estar acá. Sí, por supuesto. Así que muchas gracias por la invitación, TMP. Chicas, chicos, hola. Lamentablemente aquí la comunicación está bidireccional, sino que va Sí, más bien en el chat, pero es diferente, claro, pero vamos a tener interacción los últimos 15 minutos, así que claro. va a ser bien nutritivo también esta experiencia. Héctor,
lo que acabo de comentar, cómo eso se traduce, cómo eso se lleva a la realidad, porque en organización existen personas, ¿verdad? Y cada uno tiene sus particularidades, perdón, y también cada uno tiene sus competencias y también tiene su forma de hacer las cosas. ¿Qué pasa en la organización con todo lo que acabamos de dialogar, Héctor? Sí. Mira, yo creo que es importante de todas maneras poner esto en un contexto histórico. Así que yo tengo que contar una historia para poder comprender desde las metáforas y a través de nuestra secuencia regresiva, no sé, por decirlo de alguna forma, cómo hemos llegado a esto de las habilidades, las competencias y cómo eso se alinea de alguna u otra forma con las cosas que nosotros esperamos lograr a través de nuestros propios recursos y espacios personales y las empresas también, o las pymes o emprendimientos. Entonces, claro, la respuesta puede ser breve, sin embargo, creo que es importante consolidarla. Mira, en cuanto a las habilidades personales y en cómo eso nos podría dar un indicativo o podría ser nuestro marco referente para cómo desarrollarnos como personas y encajar en estos nuevos contextos, deberíamos comprender que las habilidades no son algo nuevo que se ha explotado, no es algo nuevo que se ha empezado a pensar ahora con este mismo concepto de las new skills. Hace mucho tiempo se han acuñado conceptos. La mayoría de las personas que han estudiado esto no necesariamente son psicólogos, desde mi postura, son economistas, son personas ligadas al área industrial. Así que en contexto, las habilidades o competencias, si bien se han empezado a acuñar desde los 80 o incluso de 1955 con las escuelas de negocios, Harvard, por ejemplo, CATS, se han empezado a trabajar desde que nosotros hemos empezado, para la redundancia, a trabajar propiamente, al incorporar nuevas tecnologías. Hemos encontrado nuevas formas de poder hacer patente nuestras competencias, las cosas que podemos hacer bien para lograr buenos resultados. Voy a poner en contexto las formas de trabajo que generalmente se mencionan para poder hacer un contraste del antes al hoy. Antiguamente, 1857, por poner una fecha, había unos modelos de trabajo que se llamaba, había un modelo de trabajo que se llamaba Taylorismo. Posteriormente hubo uno que se llamaba Fordismo y posteriormente uno que se llamaba Toyotismo. Se diferenciaban de manera radical en las formas de trabajo en cuanto a la producción con las empresas, así como en las formas de trabajo de las personas dentro de las empresas o los contextos institucionales. ¿Sí? Taylor empezó a considerar que el uso de los tiempos era trascendental. Entonces empezó a limitar el tiempo a través de un cronómetro para que los trabajadores fueran funcionales. Les dio un espacio y les dijo, de tal hora hasta tal hora tienen que cumplir una función. Tienen que hacerlo lo mejor posible. Y si lo hacen bien, los voy a retroalimentar en otro tipo de pago o con un pago extra que no está tan alejado de lo que hacemos actualmente cuando se trabaja a honorarios o con metas. Quería comentar lo mismo, Héctor. ¿De qué década es eso? 1800. 1850, 1860. ¿Le suena? ¿Te suena? Yo creo que es algo que está presente el día de hoy, Héctor. Es que no estamos alejados. ¿Cuántas décadas y seguimos haciendo lo mismo? Y pasa con las nuevas habilidades, las new skills. Incluso ahora ya no se habla tanto de new skills. Más adelante voy a comentar. Hay nuevas formas de dialogar esto. Posterior al Taylorismo estuvo el Fordismo, que tenía que ver con, claro, la empresa Henry Ford, el trabajo, la manufactura, o más bien la producción en masa. Muchos automóviles. Entonces el rol del trabajador también cambió y las competencias eran distintas porque lo que se le exigía al trabajador en ese tiempo era poder producir en masa, estar en líneas de trabajo, poder ser también igualmente eficiente, también en tiempos acotados, para una empresa que era súper importante en Norteamérica. Entonces la estructura de trabajo también cambió y luego luego comenzó el toyotismo, pero fíjate, desde 1857, 60 a 1905, 1920, a 1975. Un cambio importante, sí, pero varias décadas después, donde se empezó a privilegiar otros aspectos y donde se exigían otras competencias que sí venían de la mano del Fordismo, que tenían que ver con las competencias específicas en el área, o sea, las especializaciones.
nosotros en esta cultura, al menos de la que vengo yo, estamos muy acostumbrados a pensar que lo que mejor puedes hacer tiene que ser recompensado económicamente e idealmente especializarte en ello. Títulos universitarios, certificaciones, ¿cierto? Diplomado, maestría. Entonces se empezó a dar en valor esto desde el Fordismo al Toyotismo. A tal punto que se acuñó el término en algún momento de hard skill. Entonces, cuando yo hablo de new skills, tengo que comprender que en algún momento se consideraron, estuvo muy en boga, el término de las habilidades duras, que son las habilidades relacionadas con las especialidades que tenemos, que se pueden aprender en las universidades o en espacios técnicos y que son perfectibles y que tienen en contraparte que deben ser mejoradas, actualizadas cada cierto tiempo. Posteriormente, como las formas de trabajo nuevamente volvieron a cambiar, yo creo que esa es la transversalidad en esto, siempre cambian, se empezó a elucubrar una forma de trabajo relacionada con las habilidades internas, las soft skills, porque empezamos a pensar en cómo yo me contacto con la gente, cómo logro un clima laboral, cómo logro hablar con mi jefatura, y cómo esto incluso me puede propender aspectos positivos en otros espacios más allá de los laborales. Posteriormente, en honor al tiempo, mira, las soft skills aún están de moda. Se consideran súper importantes las mayorías de las empresas. Creo que hasta LinkedIn, o LinkedIn. claro, como sea que se diga, también hizo varios estudios para poder poner en mesa cuáles son las habilidades del futuro. Y entre esas destacan las soft skills porque son maleables, porque no tienen esto de que deben ser actualizadas cada cierto tiempo, sino que tienen que ver contigo mismo. Tú vienes con esas habilidades, las vas complementando, desarrollando a través del tiempo, a través de otros mecanismos que no necesariamente implican estar en este mismo sistema de la especialización. Ahora se habla de core skills y cómo las core skills o habilidades más trascendentales impactan en el futuro. Ahora, si tú buscas información, puedes encontrar las core skills del 2025. Vas a encontrar mucha proyección en esto. Entonces, aquí yo creo que sí es importante poder discernir o poner en la mesa también los temas que tú comentaste, porque las core skills juegan mucho en función de las expectativas de los proyectos que nosotros tenemos post pandemia. Cómo desarrollarlas, cómo tomarlas desde la empresa o cómo considerarlas desde la asesoría, creo que son temas también súper trascendentales. Porque tienen más sentido las core skills que las habilidades duras, porque van en propensión de espacios nuevos, de espacios cambiantes. Cómo trabajar en espacios de pandemia con las habilidades blandas. Bueno, básicamente core skills es una desambiguación de los conceptos de las habilidades blandas porque son los mismos, pero con más trascendencia y proyección. Por ejemplo, si yo considero que la adaptación al cambio es algo importante como una habilidad blanda para poder comprometerme en nuevos espacios de trabajo, Claro. ahora hablo de adaptación a nuevos contextos de trabajo como medios digitales. Entonces, asimismo, como la resiliencia en algún momento tuvo mucho impacto como una habilidad blanda, ahora se habla de una resiliencia integral, no solo de presión, no solo de poder tolerar la presión del trabajo, es cómo no llevarme esto para la casa, de cómo no poder, o sea, no necesariamente tener que verme imbuido en una dinámica compleja y tener que acudir a terapia necesariamente. En ese sentido van tomando más fuerza las core skills. Ahora, como recomendación, no sé cómo vamos con los tiempos, pero... Estamos listos. 1 minuto y cerramos. Héctor, ya, súper. vamos. Entonces, para dar recomendaciones, más allá del contexto y comprender que estas cosas no son nuevas, son cosas de empezar a revisar la historia hacia atrás y ver que hay cosas que son importantes que quizá hemos dado por visto o hemos naturalizado o no lo hemos trabajado con la suficiente intencionalidad. Recomiendo, para poder encontrar un norte positivo y propositivo en nuestras metas, lo que justamente comentabas, que estén en función de nuestros propios proyectos de vida, que estén en función con nuestros objetivos, sueños y esperanzas. Entonces, ¿cómo puedo diagramar yo, cómo puedo comprender yo las core skills en mí para poder trabajar en el espacio que yo quiero, manteniendo la salud mental y haciendo un buen trabajo? Héctor, cerramos.
Se nos pasó el tiempo. Sí. Estamos pasaditos, entonces te hago una pregunta. Sí. Y una pregunta para la audiencia. Quizás nosotros estamos un poquito más cercanos a esta realidad porque hemos debatido y hemos tenido consultorías internas también con el equipo, pero respóndeme solo sí o no y finalizamos. Las organizaciones, las empresas, las pymes, los dueños de negocio, independientes de la industria, ellos deben hacerse cargo de que nosotros podamos desarrollar nuestro potencial, ¿sí o no? Es una pregunta demasiado compleja para cerrar en un sí o un no. Creo que si hay influencia, creo que sí podrían apoyar estos procesos. Sin ¿Pero es embargo, responsabilidad? la vida es propia. Mm. Hay un contexto de todas maneras que es importante Pero, ponerlo en la mesa, pero claro, o sea, probablemente la empresa no esté pendiente de tu desarrollo personal. comprendo. ¿Sí? Bueno, un gusto, Héctor. Se nos acaba el tiempo, tenemos 45 minutos, 15 minutos finales para hacer preguntas, ronda de preguntas. Entonces, bueno, estas cositas así y estos espacios así nos permiten desarrollar un poquito más de conocimiento, profundizar, y quedamos cortos, esa es la verdad. Quedamos muy Quedamos con corto. gusto, quedamos Sí. cortos y probablemente nos pase con el siguiente invitado también y al finalizar esta presentación. Un Em, gusto, Héctor, que vaya muy bien. sí. Inbound marketing, por favor, averigüen sobre eso. Inbound Marketing. Inbound marketing o Perfecto. marketing de entrada. Un gusto, Héctor. Vamos. Siguiente etapa, proceso. Vamos a ir avanzando de menos a más, de menos complejidad a mayor complejidad. En honor al tiempo también vamos a intentar de ser breves para que a ustedes les quede el concepto claro. Comunicación efectiva y DISC. ¿Qué es DISC? ¿Qué es DISC? Miren, DISC es una herramienta notable que nosotros las utilizamos en los procesos de selección de personas y también las utilizamos, en mi caso personal, las utilizo en mis procesos de acompañamiento de coaching. La herramienta DISC nos permite identificar el patrón de comportamiento del otro, quién está, con quién me relaciono, el patrón de comportamiento de mi pareja, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, de mi mamá, de mis amigos, el patrón de comportamiento básicamente, y cómo nos podemos relacionar para que sea una comunicación efectiva y se desarrolle de buena forma, digámoslo, y no con aspereza. Y tenemos, mostremos la gráfica, tenemos lo siguiente en la gráfica. Tenemos 4 letras, ¿verdad? Está la D, la I, la C y la S. La D significa patrón o eje comportamental dominante. La I, la amarilla, es el patrón de influyente. La C es el patrón concienzudo. Y la S, el estable. Tenemos 4 patrones. Piensen ustedes, para que desarrollemos esta actividad, piensen ustedes en cuáles podrían estar ustedes. No todos somos dominantes todo el tiempo, no todos somos influyentes todo el tiempo, no todos somos concienzudos ni estables todo el tiempo. Hay momentos, hay situaciones laborales o familiares donde a veces somos un poquito más dominantes, quizás con nuestros hijos. Hay jefaturas que son dominantes, pero a lo mejor en ciertos momentos no es dominante y es más influyente. Pero quiero que no sean unifoco. Quiero que esto lo utilicen en casa como aprendizaje y quiero que seleccionen dos ejes comportamentales. Luego de haber elegido esos 2 ejes comportamentales, quiero explicarles lo siguiente. Y aquí vienen algunas pistas muy interesantes. ¿Y por qué la herramienta DISC es tan importante a nivel personal, pero también profesional? Esto es una cuota. La herramienta DISC es un instrumento muy complejo, pero esto es una cuota, es un gráfico para que lo puedan aplicar de manera breve. Se necesitan especialistas para la aplicación, pero aún así les puede ser de mucho aporte. Les voy a dar pistas. Son muchas, ¿eh? Pero les voy a dar una. Dominante. Levante la mano en su casa, ¿quién es dominante? ¿Quién considera que tiene características de dominante? Y les voy a dar la clave.
Las personas que son dominantes, o si tú tienes un jefe dominante o un colega dominante, les voy a dar una clave. Ese colega, esa jefatura que es dominante, les recomiendo que se relacionen con hechos en acción y concretos. Al dominante no le gusta irse por las ramas. El dominante es claro. Nos juntamos a las 5, reunión mañana, todo el equipo. Quiero que me traigan los proyectos o lo que quedamos de acuerdo. Perfecto. Si tú llegas y le dices, ¿sabes qué? Mira, tengo este proyecto, pero también podría funcionarnos esto, o tengo esta otra propuesta, tengo esta idea, o ¿sabes qué? Me faltó muy poco, mi hijo se resfrió, tuve que partir con él al hospital y en realidad no alcancé a hacerlo, pero está casi listo. Una persona dominante probablemente eso no lo considere, porque esa habilidad no la tiene desarrollada. No significa que no la pueda desarrollar, pero no está en él, no es innata, no es personal de él. Una persona influyente. Una persona influyente tiene la siguiente característica. Si tú eres una persona influyente o tienes un colega influyente que es muy bueno para conversar, es muy bueno para tirar la talla, es bueno para dialogar, es bueno para los chistes, es muy conversador, digamos, a esa persona simplemente escúchela y sigue el hilo. Si esa persona te está hablando y es influyente, quiere ser escuchado y quiere que la conversación no termine. Hay muchas personas también que las organizaciones conversan mucho y trabajan poco, se da mucho. Entonces, no podemos ser 100% influyente ni 100% dominante. Es una mezcla de criterios. Después tenemos el concienzudo. A esta persona hay que tratarla con estructura. Trabaja bajo la lógica de lo matemático, de lo concreto y de lo establecido. Si tú esa persona, así como el estable, que de alguna u otra forma tienen muchos puntos en común, los desestructuras o le dices, ¿sabes qué? Ya no van a ser 2 o 3 cosas, van a ser 5. Y además al estable, a la letra S verde, le metes presión encima de que tiene que terminar ese trabajo con más criterio para mañana, lo matas. Entonces, muchas veces los líderes dicen, oye, este es un mal trabajador, ¿verdad? ¿A ustedes les ha pasado? Es ineficiente, no funciona acá. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿quién seleccionó a ese profesional? ¿Con qué criterio seleccionaron a ese profesional? ¿Fue una selección porque tuvo una buena actitud en la entrevista? ¿Fue una selección porque le cayó bien al líder, al dueño de esa empresa o a la jefatura? ¿Fue una elección tomada por un experto o por expertos que hacen test de Rorschach? No, ¿verdad? Probablemente no. Entonces, hay que considerar que después cuando vienen estas situaciones complejas, difíciles de abordar, estas situaciones donde las jefaturas empiezan a estar inconformes con sus colaboradores, pasa esto, pasa que el proceso de selección o la forma de relacionarse de ese líder con esta persona, entendiendo que todos somos diferentes, es la misma para todos, po, y no es diferencial. Y con esto quiero entregarles el segundo regalo, la segunda lección de hoy. Aprende a vincularte de manera efectiva con las personas, tanto en tu vida privada como en tu vida pública. Acabo de arrojar acá el análisis de comportamiento DIS, que lo puedes googlear, lo puedes buscar en internet y que te va a servir de mucho. Hay muchas pistas de cómo relacionarse, cómo vincularse de buena forma, pero es relevante para que tú lo apliques. Si tú a lo mejor eres un líder en tu organización, si tú eres una persona que está llevando a cabo un proyecto, o simplemente te quieres llevar mejor con tus colegas porque sientes que no fluye, te recomiendo que con cada uno de ellos te relaciones diferente y que logres identificar quién está al frente tuyo y cómo es su comportamiento. ¿Es dominante? ¿Es influyente? Es como si tú no sabes cómo tratar a la persona que está a tu lado o, no, o tú como jefatura no sabes cómo vincularte con el resto de los colaboradores, va a ser bien complejo que esa persona desarrolle su máxima potencialidad. Ahora, ahora, viene y tenemos el honor también, un segundo amigo, colega, tenemos la fortuna, Nichols, de contar con él. Es un consultor estratega, especialista en salud mental. Es inevitable en salud mental
hablar de salud mental y que no esté Valentín, no se puede, es una falta de respeto. Así que vamos con Valentín y vamos a conversar un poquito de cómo esto se traduce en la organización a nivel global. ¿Cómo estás, Valentín? Bien, ¿y tú, Roberto? Muy bien, excelente. Oye, bueno, Feliz. feliz. Saludo a todos los que están en casa. Es raro no ver caras, ¿verdad? Es raro. Es Es súper raro ver raro. cara. Pero bueno, sé que están ahí detrás de la pantalla, así que saludo a todos los que están ahí. Y bueno, aquí estamos para conversar de temas muy, muy importantes. Sí, muy importante. Yo, Valentín, quisiera iniciar esta conversación con la siguiente pregunta. Tengo 2 preguntas preparadas para ti, Valentín. Vamos. Es muy importante la particularidad porque hemos hablado mucho, claro, hemos hablado hasta el momento de particularidades, de herramientas aplicables a ti, que estás escuchando desde tu casa, desde el sillón, desde la comodidad, desde tu cama, tomando un tecito o comiendo con tus hijos. Pero ¿cómo eso se traduce, Valentín, a la vida real? O sea, ¿cómo ese individuo de esa organización siente que es validado o no es validado? Si esa persona, si ese colaborador comete un error y se hunde en el fango, ¿va a sentir que lo van a rescatar o que va a morir en el intento? ¿Está solo? ¿Con quién está? Sí. Cuéntanos un poquito. Mira, bueno, para que la gente me conozca un poco también, breve introducción. Yo soy psicólogo clínico. Entonces, cuando Roberto me invita a todo este gran proyecto que ha ido formando, no es tan común ver un psicólogo clínico, en temas laborales, organizacionales. Claro. Y conversando, empatizado, ¿cierto? Nos hicimos amigos y nos dimos cuenta que el área de salud mental en lo laboral, bueno, uno desde la obviedad impacta mucho, ya desde la obviedad, pero no está explotado, no está desarrollado, no hay muchas preguntas al respecto, al menos no en la práctica, ¿sí? Y yo atiendo muchos pacientes que por supuesto son trabajadores, que trabajan en grandes industrias de acá de Chile y que están con burnout, el clásico concepto de agotamiento, de desgano, y luego esa misma persona que ya está muy agotada llega a su casa con su familia, donde tiene que volver a inyectar una serie de energía, pero que ya no está tampoco, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver a día de hoy es que el malestar que existe en el trabajador, en el colaborador, se está asentando. Está instalado ese malestar, esa queja, ese desgano, y ahí es cuando ya empiezan a aparecer, además, esto se acompaña de cuadros de ansiedad, o trastornos de ansiedad como lo conocemos, cuadros depresivos que van evolucionando negativamente, y esto impacta directamente a la organización. De hecho, ya una organización se nos acercó, ¿cierto? Justamente con la problemática de que tenían muchas licencias médicas por salud mental, depresión, crisis de angustia, y era el mayor porcentaje. Luego venían las kinesiólogas de lesiones, digamos. Por lo tanto, es fundamental que la organización comience a hacerse cargo también del impacto en la salud mental de sus colaboradores. Eso como marco primero, es el puntapié. Y yo como soy psicólogo clínico, ¿cierto? Y yo me pongo del lado del paciente que tengo al frente, en este caso el colaborador de la organización, yo soy el que recibe la queja, ese malestar, por lo tanto, lo miro un poco desde los ojos de él. Y ahí a mí me gustaría hacerle una pregunta a la organización entonces, porque cierto que tú mencionabas en tu primera parte de la exposición, si el colaborador, el trabajador, conoce la misión y visión del colaborador, o sea, de la empresa. De la empresa. De la empresa. De la organización, digamos. Y yo que me paro de la otra vereda, ¿no? Pregunto, bueno, ¿y la empresa, la organización, la jefatura, el líder, conoce la misión, visión del colaborador? ¿Conoce el deseo del colaborador? ¿Conoce la aspiración? ¿Conoce o no conoce al colaborador? Y ahí ya tenemos un primer punto clave que tiene que ver con cómo la organización, la institución, establece una relación con su colaborador. ¿Es una relación cercana? ¿Una relación castigadora? ¿Es una relación
de humillación, de contención? ¿Cuál es la sensación de mis trabajadores con respecto al trabajo, a las jefaturas? ¿Cuál es? Eso es una pregunta sumamente importante. Valentín, tenemos una gráfica ahí en la presentación. Sí, ahí está. Esa gráfica que nos pediste, por favor, incluyámosla. Por favor, incluyamos este meme en el evento. Miren, ¿cómo yo describiría este meme? ¿Cierto? Todos sabemos lo que es un meme, ¿verdad? Es un meme, no meme. ¿Sí? O sea, eso es real. Eso es así. Es así. Es así. Yo lo veo constantemente en las personas que llegan a consultar. Llega el viernes, y ya por fin llegó el viernes, pero llegó el viernes aniquilado, agotadísimo, con probablemente muy poca energía para disfrutar, digamos, hacer actividades extra programáticas. Entonces, ¿qué vida estoy viviendo al final? Y bueno, la típica frase, ¿no? Si estoy viviendo para trabajar o trabajo para vivir. O sea, ¿en qué estoy? Y en memes como ese, ¿no? Es cuando ya empiezan a aparecer los típicos cuadros de angustia, la presión en el pecho, la sensación de ahogo, la sudoración en las manos, no puedo seguir, no puedo ir al trabajo, me da angustia ir. Tú dices, wow. O sea, un lugar donde la persona pasa 8, 9, 12 horas en el día y es terrible. O sea, ¿eso es lo que me está generando mi lugar, mi espacio de trabajo? Esa también es una pregunta que no solamente va dirigido hacia, insisto, el colaborador. Es una pregunta de la cual, pienso yo, también se tiene que hacer cargo la institución. ¿De qué dinámicas estoy yo como institución favoreciendo? Sí. Porque quiero aportar a eso. Y también respondiendo a lo que conversamos con Héctor hace un momento atrás. En primera instancia, esta presentación, esta ponencia, tiene relación con lo personal, ¿verdad? Con el propósito, por qué estoy acá, qué camino tomo, por qué lo tomo, qué es lo que hay que hacer, qué sé yo. Pero, efectivamente, si nosotros trabajamos bien y contentos y sentimos que si cometemos un error nos van a acompañar en ese error y que no estamos solos, es más rentable la productividad de la empresa inclusive. Por tanto, si yo no lo tengo incluido en mi proceso, si yo soy seleccionado en un proceso de selección o estoy dentro de la organización trabajando y llevo años y no rindo o no da o se siente o se percibe eso, se puede instaurar esta forma de ver las organizaciones y desde el liderazgo contratar procesos de coaching de acompañamiento, de coaching ejecutivo, coaching de equipo, talleres y qué sé yo. Se pueden contratar esos procesos para que el colaborador descubra, porque si no lo trae, lo puede descubrir con un proceso de acompañamiento a largo plazo, 6 meses, un año, y eso a la larga va a generar más productividad a la empresa. No es hacerse cargo del colaborador, no. Es responsabilizarse y aumentar la misma productividad, ya sea una empresa de servicio o ya sea una empresa de productos, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que va de la mano. Ahora, Valentín, ya para cerrar este momento. Todo esto lo hemos conversado en un contexto normal, ¿verdad? Probablemente, ahora es COVID, pero probablemente después van a ser otras situaciones, otras instancias. Y si hubiera otro COVID u otra pandemia, o una guerra, un desastre nuclear o militar, ¿qué pasa con todo esto que hemos hablado en contexto COVID? O sea, además hay que sumar COVID. Hay que sumar más estrés. Más estrés. Más tensión. ¿Qué pasa ahí? Mira, desde mi experiencia, el COVID, la pandemia, vino a revolucionar en muchos sentidos, ¿ok? O sea, vino a revolucionar la metodología de trabajo instaurada hasta ese momento, al menos en un gran porcentaje de las organizaciones, forzando el teletrabajo, ¿sí? O sea, no es como, miren, si quieren se van, no, es que tenemos que irnos, o sea, no, si no, esto se acaba, ¿no? Por lo tanto, el teletrabajo, que fue la
el gran concepto que surge en este periodo, nace como una necesidad y como una obligación, o sea, de la manito ahí. Sí, necesidad, pero obligación, en verdad. Y eso provocó que, bueno, no sé, en mi casa, no sé si yo cuento con el espacio para trabajar tranquilamente como quizás en mi oficina. ¿Cómo yo lidio con mis hijos jugando, que también dejaron de ir al jardín, dejaron de ir al colegio? ¿Cómo lidio con eso? Y además tengo que producir. ¿Cómo yo separo esos espacios? Y adaptarme. ¿Cómo me Producir adapto? adaptado. Exacto. Pero rápido. Pero rápido, o sea, rápido. ya. Ahora. Bueno, y finalmente toda esta tensión provocó un nivel de estrés muy grande en el gran porcentaje de la población. Yo particularmente tuve la suerte de que, o la suerte y el riesgo, ¿no?, de tener que ir a trabajar de igual forma. Por lo tanto, yo igual salía de la casa, hacía ese ritual, porque hay que entender que hay rituales que nos protegen también. Quedarme en la casa todo el día obligado no es tan rico, no es tan gratificante. Obligado no. Quedarme en la casa obligado para además trabajar no es tan gratificante. Cuando quizás ese espacio anteriormente para mí era mi lugar de descanso, era mi lugar de cobijo familiar. Y eso se fue diluyendo muy forzado por la pandemia. Y ahí viene todo este malestar en el que estamos a día de hoy. Ahora ya con esto un poquito, al menos en Chile, más controlado, se ha ido volviendo a cierta normalidad de las funciones, pero en su minuto fue muy duro y sigue siendo. Y sigue siéndolo para muchas familias. Para Valentín, muchas familias. para cerrar. Inclínate por una de las dos. Ajá. El COVID, pandemia biológica, humana o psicológica. Pandemia, ahora es pandemia psicológica. Ahora es pandemia psicológica. Partió como salud, ¿cierto? Y ahora viene todo el proceso de muchos duelos, miles de duelos a nivel mundial, millones a nivel mundial. Mucha angustia, miedo a que fallezca algún ser querido, a que a mí me pase algo, a mis hijos. La pandemia a día de hoy es de salud mental. Perfecto. Un gusto, Valentín. Nos encontramos quizá en una próxima oportunidad. Chao, que esté muy bien. Y vamos a continuar con la presentación. Adelante, que ya mucho éxito. Queda muy poco. Queda muy poquito. Malú, ¿estás por ahí? Sí, Roberto. Acá Malú, estamos. estamos, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos... encantados de pasar toda la noche y el día siguiente, pero bueno, tú me dices, Malú, si cortamos acá, cortamos, no hay problema. Finalicemos, Roberto, no te preocupes. Perfecto. Bueno, vamos a finalizar y vamos a englobar todo lo que hemos conversado. Teníamos mucho material preparado porque en realidad estas cosas son súper ricas, son experiencias que vistas desde afuera, desde sus casas, también les hacen mucho sentido. Quisiera rematar esto con lo más importante. Lo más importante para este concepto que está tremendamente manoseado, muchas veces también por los medios de comunicación, que es la felicidad. La felicidad no existe. La felicidad es subjetiva, porque lo que es feliz para mí, ser feliz para mí, no es lo mismo para el otro, para Valentín, para Héctor, para mi esposa, para mis hijos, para ustedes en casa. Es diferente. Es un concepto simplemente. Y entendiendo que es subjetivo y que no vamos a hablar de felicidad como un paso a paso porque eso no existe. No hay una receta mágica, no existe la lámpara de Aladino para eso. Pero sí hay dos conceptos con los que quiero cerrar. Y esos dos conceptos están englobados con el hambre. ¿Estás con hambre o no? ¿Qué estás haciendo en tu día a día para lograr aquello que quieres lograr?
porque no podemos hacernos dependientes del otro para yo tomar decisiones. Es cierto que la jefatura y las corporaciones necesitan, y es totalmente necesario que existan procesos de acompañamiento, al menos de coaching, pero tú, ¿tienes hambre por lo que estás haciendo? ¿Sabes hacia dónde ir? ¿Te has puesto la mochila? ¿La has cargado de herramientas? ¿Con qué herramientas vas a batallar? ¿Con qué herramientas vas a conquistar el reino? ¿Con qué herramientas vas a conquistar o qué implementos vas a usar para rescatar a la princesa del dragón? Esa es la pregunta. Porque así como existen herramientas físicas palpables, también están las otras, las soft skills, las habilidades blandas. ¿Verdad? Con esto finalizo. Dos cosas súper importantes, dos marcos que regularizan la felicidad. No existe. Cada uno tiene sus procesos. Es un concepto muy complejo de abordar. Sin embargo, hay dos criterios y dos marcos que engloban la felicidad. Por un lado, intención de crecer, y por otro lado, empujar a los demás. Si yo me estanco, si yo no crezco, muero. Si yo no me preparo, perdón, para la guerra, para la batalla, que en este caso no la miramos como una batalla, como algo malo, pero si no me preparo para trabajar en mi organización, si no levanto, no genero competencias, si no trabajo en mí, si no me acompañan procesos de coaching, si no leo, si no estudio, si no me certifico, si no me especializo, si no soy mejor persona y profesional, probablemente no logre eso. Y que va de la mano justamente con empujar a los demás. Cuando nosotros empujamos a los demás, que es lo que hace Eagles, desde la particularidad de cada colaborador y de cada organización y del contexto sociocultural que cada una de las organizaciones posee en Latinoamérica, si yo no empujo a los demás, nos vamos a quedar estancados. Nos vamos a quedar estancados. Y esto cierra todo. Mi consejo es: no seas genérico. No seas genérico. Y no ser genérico no significa ser una oveja negra y portarse mal. No seas genérico significa pensar diferente, hacer cosas diferentes, tener determinación para hacerte cargo de ti. Para nosotros un gusto haber estado acá con ustedes. Espero haya sido un espacio de reflexión. Los dejo cordialmente invitados a nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, a WhatsApp también, a la página de Eagles Academy, www.eaglesacademy.vip, donde van a encontrar nuestros servicios, van a encontrar más información de la metodología con la que trabajamos, este proceso maravilloso y hermoso de acompañamiento disruptivo y diferente que tenemos con las organizaciones, entendiendo que todos quienes componemos Eagles queremos dar ese empuje, y también somos de área psicosocial, por tanto comprendemos mucho más a las personas y nos ponemos también en sus zapatos. También me pueden seguir en redes sociales a Coach Roberto Del Pino, www.coachrobertodelpino.com. Pueden descargar mi ebook, que les va a encantar, es un ebook disruptivo. Hay acceso a algunos videos, a la página web desde el ebook. Está también el quién soy, por qué estoy acá, por qué escuchar a Roberto. ¿Quién es Roberto? ¿De dónde apareció Roberto? Bueno, ahí en esa página van a poder encontrar un poquito más de información. En mis redes sociales vamos a estar aportando siempre valor gratuito, siempre aportando valor, tratando de marcar la diferencia, y que podamos crecer en conjunto. Que no se sientan solos. Nos estamos acompañando. Esto es un proceso masivo, un proceso orgánico, donde sistemas se van complementando para transformar la vida y para cambiar el mundo. Esa es una de las misiones que nosotros tenemos como Eagles: mejorar. Eso, Malú. Malú, ¿estás ahí? ¿Se escucha, verdad? Sí, Roberto, te Sí, escuchamos sí, muy perfecto. bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto. Acá nos han ido dejando varios comentarios acerca de la nueva perspectiva que has podido compartir desde distintos puntos de vista. Muchísimas gracias por ello. Lamentablemente por el tema del tiempo, pues no nos alcanza para dar las preguntas. Sin embargo, te comento de que estamos generando un espacio en LinkedIn para que puedan generar las preguntas y también puedan interactuar a través de ese espacio, ya que Perfecto. pues el tiempo nos ha quedado bastante corto y ha sido un tema bastante bonito, la verdad. Antes de cerrar, Roberto, ¿nos podrías dejar una última frase o una frase en la cual puedas resumir todo ello, un llamado a la acción para con todos? Sí.
Mira, hay dos frases maravillosas que levantamos con el equipo. La primera, en redes sociales, en una palabra, transforma tu vida. Eso es todo. Transforma tu vida. No hay más. O sea, hagámonos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo. Y por otro lado, demostrémonos también. Demostrémonos cada día que nuestras vidas tienen sentido. Que todo esto tiene un sentido y que estamos acá por algo que nos motiva y descubrámoslo. Dediquémonos tiempo a descubrirlo, porque en realidad cuando estamos alineados en valor, creencia y metas, probablemente también estemos alineados en el lugar de trabajo, que yo siempre digo, es la primera vida. Lamentablemente, la primera vida es el trabajo. Pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestras vidas personales, por tanto, es la primera vida. No es la prioridad, no es lo que nos gustaría, pero es la primera vida. Hagámonos cargo de esa primera vida, de esas 8 horas en el trabajo, de esas 9 horas en el trabajo, de esas 6 horas en el trabajo, y levantemos competencias y herramientas también, hagámonos cargo de lo que podemos, de lo que está en nuestro para transformar nuestras vidas, Malú. Eso como comentario para todos quienes están escuchando. Muchísimas gracias, Roberto, por este espacio. También aprovecho de agradecer tanto a Héctor como a Valentín por presentarse. Han sido 45 Excelente, minutos que han sí. tratado cortísimos, pero de todos modos, muchas gracias.